Dios mío. ¿Qué es eso? ¿A dónde vas, humano insolente? Me infiltré en la instalación más protegida del planeta buscando a mi hermano y lo encontré flotando en un tanque, conectado a cables, a punto de perder lo que le quedaba de humanidad. Descubrí una alianza secreta entre el gobierno y una raza alienígena, donde los humanos somos solo piezas de un experimento global. Guerras fabricadas, pandemias manipuladas, decisiones políticas tomadas por mentes que no son humanas. Y ahora, con la verdad en mis manos, me persiguen desde las sombras para silenciarme. ¿Vale la pena destruir o salvar el mundo, sabiendo lo que sé? Esta historia va a sacudir tu visión da realidade. Si tú también crees que el mundo merece conocer la verdad, comenta aquí abajo. La verdad no se negocia. No recuerdo cuándo fue la última vez que cerré los ojos sin ver su rostro. Aiden, mi hermano menor, el único ser humano al que realmente he amado sin condiciones. Su risa era una chispa en medio de mi oscuridad, inteligente, impaciente, obsesionado con desmontar las cosas para entender cómo funcionaban. Desde niño vivía entre planos y procesadores, y terminó como ingeniero en un proyecto que, según él, podía cambiar el mundo. Y cambió, sí, pero no como esperábamos. Hace 7 meses desapareció. Dijeron que fue un accidente, una explosión en una instalación de prueba en White Sands. Cuerpos calcinados, nada reconocible. Cierre de investigación, silencio, pero yo sé cómo huele una mentira oficial, porque he fabricado varias. Se nos fue, Ethan. Nada que hacer, dijo su superior por teléfono. Su tono era plano, meticulosamente neutral. ¿Dónde?, pregunté. Clasificado. ¿Clasificado como el dolor que siento ahora? ¿O como la verdad que estás encubriendo? Respondí, pero la línea ya estaba muerta. Yo trabajé para el gobierno. Fui soldado de operaciones encubiertas, hacker al servicio de la inteligencia. Lo vi todo, escuché todo. Ayudé a mantener la ilusión, pero cuando perdí a Aiden, algo se quebró en mí, hasta que llegó el paquete. Una mañana cualquiera, una caja metálica del tamaño de una mano apareció en mi buzón físico, sellada con un código que solo nosotros conocíamos. Rourke no muere, decía. Era una frase estúpida que Aiden gritaba cuando jugábamos a juegos de guerra en la infancia. Pero verla ahí me congeló la sangre. Temblando, lo abrí. Dentro, un pendrive con cifrado cuántico. Me tomó casi 2 horas romperlo, y eso que yo ayudé a diseñar aquel tipo de codificación. Había 3 cosas. Primero, un archivo con coordenadas en Nevada, en medio del desierto. Segundo, una carpeta con documentos oficiales camuflados, órdenes de transferencia, diagramas de algo que parecía una instalación subterránea. Y tercero, un archivo de audio. Pulsé play. La voz estaba distorsionada, rota por estática, como si viniera desde el fondo de un túnel metálico. Pero era su voz. La reconocería aunque pasaran 1000 años. Si escuchas esto, estoy en el nivel 9. No confíes en nadie, ni siquiera en la bandera. Me quedé inmóvil. La habitación se volvió un ataúd. La respiración se me atascó en los pulmones. ¿Nivel 9? La voz se repitió en mi mente durante horas. Nivel 9, nivel 9, nivel 9. Esa noche no dormí. Quemé mi vieja identidad. Limpié todas las huellas. Códigos, cuentas, rastros digitales. Me convertí en un fantasma. Volví a ser lo que era. El arma que el sistema creó, pero que ahora se volvió contra él. Porque si Aiden está vivo, o si lo han convertido en algo peor, yo lo voy a encontrar y voy a destruir a cada maldito que se interponga entre nosotros. El polvo del desierto me cortaba la piel como cuchillas de vidrio. El sol caía sobre mí con un peso insoportable, mientras el viento arrastraba arena que se colaba por las costuras de mi ropa táctica.
Desde lo alto de una colina sin nombre, a 2,3 kilómetros de distancia, observaba la instalación más vigilada del planeta, el lugar del que todos hablaban en susurros, pero nadie realmente conocía, el corazón de las sombras, la famosa y temida Área 51. Mi equipo era mínimo, pero preciso: gafas de visión térmica modificadas, un escáner multiespectral portátil y un implante temporal detrás de la oreja derecha que me permitía registrar y enviar impulsos electromagnéticos en frecuencias que ni los satélites podían detectar. Todo esto alimentado por un microservidor oculto en una mochila negra como la noche. Pero el verdadero acceso no era físico, no todavía. El perímetro exterior estaba compuesto por sensores térmicos, drones de patrullaje programados con rutas aleatorias y torres de vigilancia con francotiradores invisibles. Había 3 anillos de seguridad, uno visual, uno electromagnético y otro neural. Sí, neural. Los Thaerin habían compartido con los humanos una tecnología capaz de leer impulsos eléctricos a distancia. Si te acercabas con emociones inestables, miedo, euforia, rabia, el sistema lo detectaba y alertaba. Entrar allí sin pensar en la muerte era como cruzar un campo minado con los ojos vendados. Así que me entrené para no sentir. Horas de respiración guiada, biofeedback, descargas leves que me reprimían cada vez que mi pulso aumentaba sin justificación. Me convertí en una piedra emocional, pero eso no bastaba. El sistema central estaba protegido por un firewall biocognitivo, algo que nunca vi en toda mi carrera. Las líneas del código parecían vivas. Se movían como raíces, buscando una brecha, y cada intento de penetración provocaba una respuesta automática del sistema. Reinicio de protocolos, purga de registros y, si insistías, un pulso de retroalimentación que podía freír tu cerebro. Lo vencí en 12 horas, no por suerte, porque yo fui uno de los ingenieros que ayudó a diseñar la arquitectura de contención de datos de nivel ultrasecreto. Con el acceso remoto abierto, escaneé los patrones de turno de los drones. Identifiqué una brecha de 11 segundos en una ruta perimetral, el espacio justo para correr 50 metros y caer detrás de una estructura rocosa. Desde allí, ingresé un túnel de mantenimiento antiguo, sellado en los años 90. Pero con una dosis precisa de plasma térmico y paciencia quirúrgica, reabrí un camino directo al núcleo del complejo. Ya dentro, el aire era denso, no olía a nada. Todo estaba esterilizado, programado. Incluso el silencio parecía artificial. Mi uniforme era una réplica exacta del equipo de los ingenieros de mantenimiento biotécnico. Lo conseguí en el mercado negro de Oslo, a cambio de un implante de identidad que ya no necesitaba. El iris clonado pertenecía al coronel Samuel Yates, un hombre al que seguí durante semanas. Lo observé, lo grabé, hasta que logré replicar sus patrones oculares y una muestra de su señal neural primaria. No me enorgullezco de lo que hice para conseguirla, pero en esta guerra, la moralidad es un lujo que no puedo pagar. Llegué al punto más crítico, el elevador de acceso interno. No tenía botones, solo una ranura de análisis neural que se activaba cuando alguien con autorización pasaba frente a ella. El sensor escaneó mi señal y tras 2 segundos de tensión absoluta, emitió un leve clic. Las puertas se abrieron. El interior era de un metal oscuro y frío. No reflejaba luz. Un diseño antirreconocimiento visual. Me paré en el centro, intentando mantener mi frecuencia cardíaca constante. Sabía que el escáner secundario se activaría durante el descenso, y si detectaba la más mínima alteración, era el fin. Una voz artificial susurró al oído. Nivel de acceso. Coronel Yates. Confirmado. Descenso al nivel 9 autorizado. Mi estómago se contrajo. El elevador se movía sin hacer ruido, ni vibración. Solo la sensación de que el mundo se desplazaba alrededor mío.
Mientras descendía, pensé en Aiden, en cómo me llamaba Capitán Cerebral, en las veces que discutíamos sobre la ética de los experimentos con IA y cómo él siempre creía que el conocimiento debía usarse para el bien. ¡Qué ironía! Su obsesión por entender el universo lo había llevado directo al infierno. La puerta se abrió y el infierno tenía forma de perfección. El nivel 9 no era un búnker militar, era algo completamente distinto. Un templo tecnológico construido por manos humanas. Y algo más, las paredes eran lisas, metálicas, pero pulsaban con una luz orgánica que se desvanecía lentamente en intervalos irregulares, como si respiraran. El aire era denso, pero no tóxico. Olía a ozono, a electricidad estática. Vi los primeros soldados en el pasillo, alto, corpulentos, piel impecable. Sus ojos no parpadeaban, caminaban sincronizados, como si compartieran una misma mente. No parecían notar mi presencia. Tal vez era normal, tal vez solo era otro técnico más para ellos. O quizás sabían que yo no era quien aparentaba ser, y solo estaban esperando el momento adecuado para matarme. Caminé hacia el nodo de observación según los planos que había extraído del pendrive. Cada paso parecía retumbar en mi cráneo. Las cámaras no eran visibles, pero las sentía, como si ojos invisibles siguieran cada centímetro de mi piel. Pasé frente a una sala sellada con un vidrio oscuro. Me detuve. Dentro, un grupo de personas estaba reunido alrededor de una mesa. Todos vestían trajes blancos, hablaban en un idioma que no reconocía, no era humano. Las palabras eran fluidas, sin pausas, melódicas, y entre ellos uno destacaba, alto, delgado, sin vello. Su rostro era simétrico de un modo perturbador. Sus ojos no tenían pupilas, solo capas traslúcidas que vibraban con una luz azul intensa. Un Taerin. Lo había visto en archivos clasificados, en informes secretos, en teorías negadas, incluso dentro del Pentágono. Pero ahora lo tenía a pocos metros, vivo, real. Y no era prisionero. Hablaba, daba instrucciones, y los humanos lo escuchaban. Mi garganta se secó. Seguí caminando. Mi destino era claro: acceder al núcleo de datos de identificación. Si Aiden estaba aquí, su registro biométrico debía aparecer. Cada visitante, trabajador o sujeto de prueba era rastreado constantemente. Encontrarlo era cuestión de tiempo. Doblé una esquina y accedí al terminal más cercano. Inserté mi decodificador en el puerto oculto bajo el panel. El sistema respondió con una serie de pulsos. Abrí el algoritmo de rastreo y tecleé Aiden Rourke. Durante 5 segundos, nada. Luego, una palabra: activo, ubicación, unidad biotecnológica de ensamble cognitivo, piso subterráneo 9.3. Mi corazón, que había entrenado para ser una máquina, falló. Tuve que apoyarme en la pared para no caer. Cerré los ojos, respiré, estaba vivo, o al menos eso creía en ese momento. Desconecté el dispositivo. Caminé como un fantasma por los pasillos. Cada puerta me llevaba más profundo. Cada sala era más inhumana que la anterior. Vi laboratorios donde analizaban órganos suspendidos en campos electromagnéticos, cápsulas donde cuerpos flotaban, sin rostro, sin nombre. Y entonces llegué. La puerta estaba marcada con un símbolo que no reconocí. 3 círculos intersectados por una línea curva. No tenía cerradura visible. Me acerqué. Colocaron mi palma sobre la superficie metálica. Una voz sonó. Autenticación concedida. Bienvenido, Coronel Yates. La puerta se abrió con un susurro seco. La sala era oscura, apenas iluminada por una luz verdosa que emanaba de los tanques. Y entonces lo vi. Él, mi hermano, flotando en un líquido traslúcido, su cuerpo conectado a cables que se perdían en el techo. Respiraba a través de un tubo insertado en su garganta. Tenía los ojos cerrados. Su piel era distinta, más pálida, sin poros visibles.
Su cráneo estaba rasurado y cubierto por placas metálicas adheridas con microfibras. No grité. No podía. Me acerqué al vidrio. Coloqué la mano sobre él. Aiden, susurré, y por un segundo sus párpados temblaron. Estaba allí, pero algo dentro de mí me dijo que lo que quedaba de mi hermano ya no era completamente humano. Las puertas de acero se cerraron a mis espaldas con un sonido sordo y definitivo. En ese instante supe que ya no había vuelta atrás. Me quedé de pie, inmóvil, frente al tanque donde flotaba Aiden. Las burbujas subían desde su boca entubada como pequeños suspiros atrapados. Su rostro era pálido, los pómulos marcados, pero no por desnutrición. Era otra cosa. Había una simetría en su expresión que no era natural. Su cuerpo no mostraba señales de tortura, pero sí de transformación. Los electrodos insertados en su cuello, pecho y sien emitían una luz tenue, casi hipnótica. Tenía placas incrustadas en la columna vertebral y, lo más perturbador, una estructura metálica delgada, como una espina líquida, serpenteaba bajo su piel, moviéndose con cada respiración. Dios, ¿qué te han hecho, mi hermano? Di un paso más cerca y puse la mano contra el vidrio frío. Su párpado volvió a temblar, apenas 1 milímetro. El corazón me golpeó el pecho como si quisiera romper las costillas. No sabía si lo había imaginado. Me acerqué más. Aiden, soy yo. Ethan, estoy aquí. Escúchame, hermano. Nada. Entonces oí pasos, no como los de los soldados, más suaves, decididos, pero humanos. Me giré de golpe, el arma lista bajo la chaqueta del uniforme falso. Una mujer se detuvo al otro lado de la sala, vestida con una bata blanca, gafas translúcidas, cabello oscuro recogido. Me miró como si ya supiera quién era. No gritó, no se sorprendió, solo levantó una ceja y murmuró: «Así que eras real. ¿Quién demonios eres?», pregunté tensando el dedo en el gatillo. «Baja el arma. Si estuviera aquí para delatarte, ya estarías muerto», dijo ella con calma. La apunté con más firmeza. Dije que ¿quién eres? Dra, el Ara Voss, bioingeniera jefa de esta sección. Y tú no eres el coronel Yates. ¿Qué te hace pensar eso? Yates nunca se tomaría el riesgo de entrar aquí solo. Se acercó lentamente, levantando las manos en señal de paz. Y mucho menos de mirar a uno de los sujetos como si fuera su propia sangre. No respondí. Ella miró el tanque donde flotaba Aiden. Está vivo, por ahora, pero no por mucho tiempo si siguen con el proceso. ¿Qué proceso? Conversión cognitiva. Están transformando su estructura cerebral en una red receptiva. Va a convertirse en una interfaz viva entre los sistemas alienígenas y humanos. Cuando termine, no va a recordar quién es, y si lo hace, no le importará. Mis piernas se debilitaron, pero me obligué a mantenerme en pie. La rabia empezó a hervir en mi interior. ¿Y tú colaboras con eso? Ella bajó la mirada. Colaboré, hasta que vi lo que hacían de verdad. Hasta que vi que los voluntarios no eran tan voluntarios. Tu hermano fue traído aquí porque se negó a entregar uno de sus diseños. Les bloqueó un prototipo que solo él sabía desbloquear. Lo tomaron como castigo. Ahora quieren convertirlo en parte del sistema que juró destruir. Voy a sacarlo de aquí, dije con la voz firme, como si al decirlo lo hiciera realidad. ¿Y luego qué? Lo vas a despertar, a sacarlo de su cápsula con una sonrisa y decirle que todo va a estar bien. Se acercó, más seria ahora. Escucha, no puedes sacarlo así. Está conectado a un sistema neuronal compartido. Si lo desconectas de golpe, puede morir. O algo peor, quedar atrapado dentro del sistema, sin cuerpo, sin mente. Solo señal. Respiré hondo. La impotencia me apretaba el pecho. Entonces ayúdame. Dime qué hacer. Pero no me pidas que lo deje aquí. Ella asintió lentamente. Está bien, te ayudaré.
Pero necesitamos más que valor y un arma. Necesitamos a alguien que conozca el sistema por dentro. En ese momento, una alarma sorda, silenciosa, vibró en el suelo. Las luces cambiaron de tonalidad, pasaron de un blanco pálido a un tono azul metálico. La voz palideció. «Tenemos que irnos. Han detectado una anomalía en los sensores biométricos. No van a tardar en revisar este sector. Y Aiden, por ahora, está a salvo. Están ocupados en otro lado, pero si sospechan que alguien accedió a esta sala, lo van a trasladar. Y eso no lo sobrevivirá». Corrimos por un pasillo lateral. Las puertas se abrían a medida que nos acercábamos, como si el Ara tuviera control sobre los accesos. El sistema parecía conocerla. Eso me tranquilizaba y me asustaba al mismo tiempo. Después de varios giros, bajamos por una escalinata de emergencia que parecía olvidada. Las paredes estaban agrietadas por dentro, como si alguien o algo las hubiera arañado desde atrás. Las luces eran más tenues. Y allí, en ese pasadizo que parecía fuera de toda lógica de arquitectura militar, lo vi. Una figura, alta, silenciosa, inmóvil al fondo del pasillo. Mis reflejos me traicionaron. Desenfundé el arma y apunté. «Atrás», le dije a Elara. La figura dio un paso hacia adelante. Su silueta era humanoide, pero algo no encajaba. Su piel parecía líquida, como si cambiara con cada respiración. Sus ojos eran completamente negros, sin pupilas. Un brillo azulado emanaba de su pecho. «No dispares», susurró Elara. «Es él». «¿Quién?» «Razún». El alienígena se detuvo frente a mí. Su voz no salió por la boca. Fue algo que sentí en mi mente. «Tú eres Ethan Rourke, el que busca al hermano, el que aún no entiende. ¿Qué demonios eres tú?» Fui uno de ellos, un Taerin. Pero elegí ver, elegí recordar, elegí sufrir. No entendía del todo lo que decía, pero sus palabras no eran hostiles. Sentí dolor en ellas. «¿Qué quieres?» «Quiero mostrarte la verdad, para que cuando llegue el momento sepas a quién disparar». Elara se adelantó. «Ratún nos va a ayudar. Fue parte del Consejo Taerin que negoció con los humanos, hasta que se opuso a los experimentos con humanos. Lo exiliaron, lo dejaron aquí, entre pisos, como castigo. ¿Y por qué me ayudaría?» Ratún se giró hacia mí. Su mirada me atravesó. «Porque tu hermano intentó ayudarme antes de que lo tomaran, porque vio lo que nadie quiso ver. Porque cuando lo destruyan, destruirán lo último que queda de conciencia en este lugar». Tomé aire, tratando de procesar lo que estaba viviendo. «Entonces dime qué tengo que hacer». «Robar la raíz, el núcleo de datos de los Taerin. No los servidores humanos. Ellos los controlan, pero el poder está más abajo, debajo de todo, en la sala del núcleo. ¿Y está protegida? Por los primeros, por los que nunca salieron, por los híbridos perfectos». «Entonces vamos», dije, sintiendo cómo el miedo se mezclaba con la rabia y la adrenalina. Ratún levantó una mano, su piel cambiando a un tono más opaco. Su cuerpo se encogió ligeramente, como si ocultara su energía. «Una vez que entremos, no habrá regreso. Ellos lo sabrán, lo sentirán, nos cazarán hasta el final. Entonces que lo hagan, ya estoy muerto para ellos». Corrimos juntos. Ahora 3 fugitivos, un traidor alienígena, una científica renegada y un ex soldado con el corazón roto. Nos movíamos entre corredores ocultos, por debajo del nivel 9, donde las cámaras ya no existían, donde el suelo crujía con ecos que no eran nuestros. Y mientras avanzábamos hacia el núcleo, una frase de Aiden volvió a mí como un susurro del pasado. «Ethan, algún día el mundo va a saber que nunca fue nuestro». Quizás ese día estaba más cerca de lo que imaginábamos. El olor cambió antes que el pasillo. Hasta ese momento, todo había tenido ese aroma estéril de laboratorio, ozono, metal, vacío. Pero a medida que nos acercábamos al núcleo, el aire se tornaba más denso.
con un perfume húmedo, casi orgánico, como una mezcla entre sangre vieja y tierra recién removida. El ara caminaba delante de mí, su bata ahora cubierta de polvo y manchas, sosteniendo un pequeño escáner de frecuencia en sus manos temblorosas. Detrás, Ratún avanzaba en silencio. Sus pasos no producían eco, como si el suelo mismo lo reconociera. Yo iba al medio, y cada metro que dábamos sentía algo en mi columna. No era miedo, o al menos no solo miedo, era una vibración interna, como si algo invisible estuviera observando desde el otro lado de las paredes. No con ojos, con intención. Estamos cerca, susurró el ara sin girarse. El núcleo está a menos de 50 metros. A partir de aquí, las cámaras no son visibles, pero lo graban todo. ¿Crees que ya saben que venimos?, pregunté bajando el tono. Ratún habló sin abrir la boca. Su voz resonó en nuestras mentes con esa calma que dolía. Ellos sabían desde que decidiste bajar, pero no pueden detenerte sin mostrar su rostro. Todavía juegan a las sombras, no me tranquilizó. Llegamos a una puerta. No era como las anteriores. Esta era circular, sin borde visible, con símbolos grabados alrededor, figuras geométricas, espirales, algo parecido a alfabetos fusionados. En el centro, un cristal opaco pulsaba, como un corazón latiendo bajo una capa de hielo. «Es un sello vivo», explicó el ara, acercando su escáner. El núcleo está protegido por una interfase biométrica alienígena. No responde a contraseñas ni a códigos, solo a señales de conciencia, a intenciones. ¿Y cómo abrimos eso? ¿Con fe? Razún se adelantó y colocó su mano sobre el cristal. Sus dedos se hundieron ligeramente en la superficie, como si tocara agua espesa. Con verdad. El cristal cambió de color. Del opaco pasó a un rojo cálido, luego naranja, luego un blanco enceguecedor. Un sonido grave, casi imperceptible, retumbó en el pasillo. La puerta giró sobre sí misma y desapareció, como si nunca hubiera estado allí. Del otro lado, el horror nos esperaba. Era una catedral. No había otra palabra para describirlo. Un espacio vasto, imposible de medir, con columnas que se perdían en una oscuridad superior como raíces que crecían hacia arriba. En el centro flotaba una esfera negra, suspendida por haces de energía azul que salían del suelo. A su alrededor, 6 plataformas circulares, cada una con un ser sentado. Estaban inmóviles, no respiraban, no tenían rostro. Los primeros, murmuró Ratún. Aquellos que ofrecieron sus cuerpos para albergar la red Taerin, están vivos y muertos. Sus mentes gobiernan el sistema. ¿Qué hacen?, pregunté, avanzando con cautela. Observan, conectan, deciden. Cada elección política, cada colapso económico, cada crisis espontánea que conoces, pasó por ellos. Y por esto, señaló la esfera negra. ¿Qué es?, preguntó el ara. Ratún la miró y por primera vez sentí pena en su voz. El alma de la máquina. Dimos un paso más. La temperatura bajó. Todo dentro de mí gritaba que no debíamos estar allí, que ese lugar no era para ojos humanos, pero también sabía que, sin ese núcleo, nunca podríamos salvar a Aiden. Entonces la esfera giró, lentamente, y una abertura se formó en su superficie, revelando un interior imposible, una red viva de luces, patrones en movimiento, pulsos que parecían respiraciones. Y allí, en el centro, vi algo, una imagen, una silueta. Era Aiden, o su mente, o su copia, no lo sé, pero él me vio, lo sentí. Ethan, susurró una voz, no desde afuera, desde adentro de mí. Estoy aquí, respondí. No voy a dejarte. La esfera vibró. Los seres sentados comenzaron a moverse, lento, como cadáveres despertando de siglos de sueño. Uno de ellos alzó la mano. No tenía piel. Era hueso blanco y pulido, con venas de luz recorriendo su superficie.
Entonces la catedral se estremeció. Una voz habló. No una voz humana, no una voz alienígena, algo más, algo antiguo. Has venido a romper el ciclo, has venido a liberar al traidor, has venido a destruir el equilibrio. ¿Estás dispuesto a cargar con el caos? Miré a Elara, a Razún. Ambos me observaban en silencio. Ya no podía detenerme. Sí, si eso significa salvar a mi hermano y devolverle al mundo su derecho a decidir, entonces el precio será la verdad, toda, sin filtros, sin promesas. Verás, y cuando veas, sangrarás. Una explosión de luz me envolvió. No vi más el suelo, ni a mis acompañantes, ni la esfera, solo imágenes, miles, millones, cada una parte de la historia que nos ocultaron. Vi tratados firmados en idiomas que ya no existen, vi a los primeros humanos cediendo terreno, aceptando tecnología a cambio de poder. Vi pandemias diseñadas, guerras con ganadores predefinidos. Vi presidentes arrodillándose ante entidades que no tienen rostro. Vi la democracia como un teatro, la economía como un juego de programación, la religión como un canal de transmisión. Y lo peor, vi cómo los Thayrin comenzaron como aliados, como maestros, y se convirtieron en dioses para quienes no sabían resistir la promesa del control total. Grité. No sé cuánto tiempo pasó. Cuando volví a la sala, estaba en el suelo. Sangre salía de mi nariz. Mis manos temblaban. Elara me sostuvo. Ethan, ¿qué viste? Todo. Ratún se acercó a la esfera, ahora abierta. Introdujo su brazo en ella. Un brillo azul lo rodeó. Un instante después, extrajo un cilindro metálico, pequeño, sin adornos. La raíz, todos los registros, todas las pruebas. Me lo entregó. Ahora corre, vendrán por ti, todos. Humanos, no humanos, aquellos que se alimentan del silencio. ¿Y tú? Mi tiempo terminó. Ya vi demasiado. Pero tú aún puedes elegir. Una alarma estalló en la distancia. «¡Ya vienen!», gritó Elara. «¡Tenemos que salir!». Corrimos, no por los mismos pasillos. Ratún nos mostró una ruta alternativa, una grieta abierta en una pared, como si el propio complejo se hubiera roto desde dentro. Atravesamos túneles con raíces metálicas. Vimos sombras moverse en el techo. Escuchamos susurros en idiomas sin consonantes. Y cuando emergimos a la superficie, bajo la luna llena del desierto, el mundo parecía otro. Tenía el cilindro, tenía la prueba, tenía la verdad. Pero también sabía algo más. Nada de esto terminaría en la superficie, porque el verdadero sistema de control estaba en todos lados, y la guerra apenas había comenzado. El cilindro metálico pesaba más de lo que parecía, no por su masa, sino por lo que contenía. Mientras corríamos bajo la luna muerta del desierto de Nevada, sentía que llevaba en las manos la condena o la liberación del mundo entero. Elara jadeaba detrás de mí. Su rostro, normalmente sereno, estaba bañado en sudor y miedo. Sus botas chapoteaban contra el terreno irregular del túnel de salida que Ratún nos había mostrado antes de quedarse atrás. Nunca olvidaré la última mirada que me dio. No fue de despedida, sino de advertencia, como si supiera que lo peor no había comenzado en el núcleo, sino ahora. La salida era una compuerta oxidada entre formaciones rocosas, oculta por décadas de tormentas de arena. Elara utilizó un viejo código que solo los antiguos ingenieros conocían. La estructura rechinó como si despertara de un sueño de siglos y se abrió con un golpe de aire caliente que nos golpeó de lleno en la cara. Habíamos emergido cerca de una antigua pista de aterrizaje abandonada, kilómetros al norte del complejo oficial. Pero el silencio que nos recibió no era natural. No había viento, no había insectos, no había sonido alguno. «Algo no está bien», murmuré. Elara se agachó, activando el escáner portátil que aún llevaba colgado al pecho.
Frecuencia interferida. No hay señales GPS, no hay red, Ethan, no hay nada. Me giré hacia el horizonte. A lo lejos, una fila de luces parpadeaba en movimiento. No eran coches, no eran helicópteros, eran más bajos, más rápidos, drones. Nos están rastreando, dije. El complejo nos dejó ir, pero no para liberarnos, para cazarnos a campo abierto. Guardé el cilindro en la bolsa interna del chaleco. Apreté los dientes. ¿Conoces un lugar donde podamos desaparecer? El Ara dudó. Hay un refugio de emergencia que usaban los ingenieros cuando hacían pruebas de campo. Está a unos 6 kilómetros al oeste. Subterráneo, antiguo, pero seguro. Entonces no nos detendremos hasta llegar allí. Corrimos. El sonido de los drones se fue acercando. No eran como los comerciales. Estos se movían con la lógica de una mente que no necesitaba ver. Sentían, calculaban y actuaban. Me lancé tras una roca mientras una sombra pasaba sobre nosotros. Su forma era triangular, como un puñal volando en silencio. Llevaba luces apenas visibles, probablemente sensores ópticos de largo alcance. «¡Agáchate!», grité a Elara, tirándola hacia el suelo justo cuando una ráfaga de energía disparó a menos de 1 metro de su cabeza. La arena explotó, dejando un agujero humeante. Disparé al aire, no para derribarlo, sino para distraerlo. Y funcionó. La máquina giró en un arco ascendente. Aprovechamos para correr a un cañón natural, una grieta que descendía hacia una depresión del terreno. Allí, entre placas de piedra erosionadas, encontramos la entrada al refugio. Era una tapa metálica oxidada, cubierta de polvo, con un símbolo que reconocí, el viejo emblema del proyecto STX. Una subdivisión enterrada hace décadas, oficialmente cancelada, pero yo sabía que eso no significaba nada. En el mundo real, nada se cancela, solo cambia de nombre. Elara activó el panel oculto. Sus dedos temblaban. «¡Rápido!», dije. «No tenemos tiempo». «Estoy tratando. Este sistema fue sellado antes de que yo naciera. Podría explotar en cualquier momento. Si no lo haces ahora, no importará». Ella cerró los ojos. Colocó su mano sobre el panel y murmuró algo en voz baja. Una secuencia de números. No era un código, era un recuerdo. Algo personal. El panel se iluminó. La compuerta se abrió con un estruendo que nos dejó sordos por un segundo. Saltamos dentro. El Ara cerró detrás de nosotros. Justo cuando el dron volvía a pasar, caímos en la oscuridad. Solo las luces del escáner guiaban el camino. Bajamos por un corredor angosto, cubierto de cables expuestos, y moho. Cada paso crujía. Cada respiración era un susurro de ansiedad. «Aquí estaremos a salvo», dijo ella, al llegar a una sala más amplia. «Al menos por unas horas». Me dejé caer contra una pared. Mis músculos temblaban. El calor era insoportable, pero no soltaba el cilindro, ni por un segundo. Elara se sentó frente a mí. Por primera vez la vi como una persona, no como una doctora. Tenía miedo, estaba al límite, pero sus ojos brillaban con algo más profundo. Convicción. «¿Qué contiene exactamente?», preguntó, señalando el cilindro. «No lo he abierto. No puedo hacerlo aquí. El sistema está vivo. Ratun dijo que al acceder al contenido, activaremos un rastreo de nivel global. Tienen nodos en cada ciudad, cada empresa, cada gobierno. Si accedemos, nos encontrarán en segundos. Entonces, ¿cómo sabremos si vale la pena?». La miré. «Yo lo vi en la esfera. Los datos no son solo archivos, son pruebas, imágenes, grabaciones, protocolos firmados por presidentes, por CEOs de compañías que manejan el planeta, vacunas con segundas funciones, satélites que no vigilan, sino emiten impulsos de obediencia, elecciones manipuladas no por hackers, sino por predicción emocional. Toda nuestra historia reciente, escrita desde el nivel 9. Elara apretó los labios. «¿Y si lo publicamos? ¿El mundo reaccionará?».
¿O solo arderá? Guardé silencio. Esa era la verdadera pregunta. Porque una verdad demasiado grande puede no liberar, puede destruir. De pronto, algo sonó en mi implante, una interferencia, luego una voz, débil, entre estática. Ethan, soy yo, soy Aiden. Me puse de pie como si me hubieran electrocutado. Aiden, grité. El ara me miró con alarma. ¿Qué ocurre? Lo escuché, era él, en mi implante. La voz volvió, más clara. Ethan, no confíes en nadie, ni siquiera en el ara. Me giré hacia ella. ¿Qué sabes de esto? ¿De qué estás hablando?, preguntó, dando un paso atrás. Él dijo tu nombre, dijo que no confiara en ti. Ella alzó las manos, pero sus ojos mostraron miedo. Eso no tiene sentido. Ethan, estuve contigo todo el tiempo. Arriesgué mi vida. ¿Crees que soy parte de esto? No lo sé. Mi arma estaba en mi mano. No recordaba haberla sacado, pero estaba allí, entre nosotros. Ella me miró, dolida. No soy tu enemiga. No fui yo quien llevó a tu hermano al núcleo. Yo lo intenté proteger, lo defendí. Fue por eso que me degradaron. Las palabras de Aiden se repetían en mi cabeza como un eco maldito, pero también recordé su rostro, su mirada dentro de la esfera, y me di cuenta de algo. Ese mensaje no fue en tiempo real, fue una grabación. Está programado. Él no sabía que tú estarías conmigo. Lo hizo cuando aún no confiaba en nadie. Guardé el arma. El ara soltó el aire, conteniendo las lágrimas. Tenemos que movernos pronto, dijo. Cuando abran el archivo, todo cambiará. ¿Quiénes? Todos, no solo los de la base, sino también aquellos que viven entre nosotros. Políticos, empresarios, periodistas. Algunos ni siquiera saben que están bajo influencia. Fueron moldeados desde dentro. Entonces lo comprendí. Esta guerra no se libraba en trincheras ni campos de batalla. Era una guerra por la percepción, por la realidad misma. Miré el cilindro una vez más. Tengo un contacto en Montreal. Periodista independiente. Vive desconectado de todo. Puede ayudarnos a divulgar esto sin que lo bloqueen. ¿Confiable? Tanto como se puede en este mundo. El ara asintió. Entonces vayamos. Esta historia tiene que ver la luz, incluso si eso significa incendiar el cielo. Y mientras preparábamos la salida, supe que esa sería nuestra última noche de calma. Porque una vez que la verdad se libera, nada vuelve a ser como antes. Nos movíamos como sombras, esquivando luces, satélites, vigilancia. El ara y yo cambiamos de rutas 5 veces. Usamos identidades falsas. Cruzamos 3 estados por caminos rurales antes de conseguir llegar a la frontera con Canadá. Atravesamos desiertos helados, caminos infestados de nieve, puntos ciegos de drones que el ara localizaba usando mapas de calor no oficiales. El cilindro seguía conmigo, oculto en una mochila reforzada con placas de grafeno. Nunca lo solté, ni siquiera para dormir. Una noche, mientras dormíamos en el compartimento oculto de un camión de carga, soñé con Aiden. No con el Aiden de ahora, enredado en cables y líquidos artificiales. No, soñé con el niño que me seguía a todas partes, con el que pasábamos tardes armando computadoras viejas, el que me preguntaba por qué el mundo era tan injusto. En el sueño, él me miraba con una tristeza profunda. No hablaba. Solo extendía su mano hacia mí, y yo no podía alcanzarlo. Siempre había algo que nos separaba, una pared de vidrio, como la del tanque. Desperté agitado, bañado en sudor frío. El ara dormía a mi lado, el rostro pálido, exhausto. Afuera, el motor del camión ronroneaba. Ya estábamos en territorio canadiense. Lo habíamos logrado. Al menos eso creía. Montreal nos recibió con un silencio invernal. Las calles estaban cubiertas de una capa fina de hielo que reflejaba las luces de los postes como espejos rotos. Nos alojamos en un edificio abandonado que alguna vez fue una fábrica de textiles. Frío, sucio, pero fuera del radar.
Mi contacto, Dax Lafreniere, era un periodista independiente que había desaparecido del mapa hacía 5 años, después de publicar un informe sobre manipulación electoral vinculada a satélites de comunicación. Fue desacreditado, humillado y finalmente borrado, pero yo sabía que seguía vivo. Lo conocí durante una operación en 2016. Me salvó la vida al desencriptar una red de vigilancia que estaba a punto de eliminarme. Desde entonces, manteníamos contacto cifrado. Le envié una señal, una sola línea. Código Rourke 17. El alma respira. Respondió 3 horas después. Entrega en 48 horas. Lugar de siempre. Nos encontramos en un túnel subterráneo bajo una vieja biblioteca cerrada por renovación. Dax no había cambiado mucho. Cabello largo, ojos vidriosos, cuerpo encorvado por años de paranoia y encierro. Llevaba 3 capas de ropa y una bufanda que le tapaba la mitad de la cara. Su voz era ronca, pero firme. Pensé que estabas muerto, fue lo primero que dijo al verme. Estoy trabajando en eso, respondí entregándole el cilindro. Lo observó sin tocarlo. ¿Es lo que creo que es? Es peor. Dax nos llevó a su escondite, una sala subterránea blindada, sin conexión directa a la red, con servidores antiguos y tecnología analógica. Todo encriptado, todo aislado. No puedo abrir esto sin activar alguna respuesta de rastreo, le advertí. Necesitamos que lo copies, lo disemines de forma distribuida. Ya tengo nodos preparados en Islandia, Ucrania, Argentina y Tailandia. Todos en redes oscuras. Será lento, pero seguro. No tan lento, interrumpió Elara. Una vez que lo abramos, sabrán exactamente dónde estamos. Entonces tenemos una sola oportunidad, dijo Dax. Y después de eso, probablemente moriremos. Probablemente, asentí. Nos preparamos. Sellamos la habitación. Cortamos toda señal electromagnética. Usamos espejos, cristales y capas de aislamiento. Era como estar en una cápsula bajo el océano. Entonces Dax conectó el cilindro a un puerto modificado. La pantalla parpadeó. Aparecieron símbolos que no reconocíamos, seguidos por líneas de código que parecían latir como un corazón digital. Luego, imágenes, documentos, videos, firmas, órdenes de ejecución, proyectos genéticos, mapas de pandemias planeadas, registros de operaciones psicológicas globales, contratos firmados por gobiernos enteros. Y por último, el video. Era Aiden, pero no en el tanque. Estaba en una sala, de pie, flaco, ojeroso, con el cabello rasurado. Hablaba directamente a la cámara. Si estás viendo esto, entonces Ethan logró llegar, o alguien con suficiente coraje lo hizo. Lo que contiene este núcleo es todo lo que nunca quisieron que supiéramos. Lo reuní desde dentro. Lo extraje pedazo a pedazo, con cada segundo de libertad que me quedaba antes de que me convirtieran en parte del sistema. Pausa. Este archivo es una sentencia, no solo para ellos, para nosotros también. Si lo difundes, caerán gobiernos, religiones, instituciones. No habrá marcha atrás. La verdad no cura. Quema, rompe, cambia. Otra pausa. Esta vez más larga. Sus ojos se llenan de lágrimas. Hermano, si estás viendo esto, perdóname. Perdóname por haberte arrastrado a esto, por no haberte escuchado, por no haber escapado cuando pude. Pero sobre todo, perdóname por no estar contigo al final. Cortó. Yo estaba paralizado. No podía hablar. Elara me tocó el hombro, pero no me giré. Me quedé mirando la pantalla vacía, como si aún pudiera ver su rostro. Dax inhaló profundo. Tengo que hacerlo ahora. No hay más tiempo. Hazlo, dije, con la voz quebrada. Presionó el botón de transferencia. Durante los siguientes minutos, los archivos comenzaron a enviarse a los nodos uno a uno, como semillas lanzadas al viento. Y luego, como predijimos, llegaron. Primero fue la caída de las redes.
Internet, televisión, telefonía, todo colapsó al mismo tiempo. Luego, los sonidos, estallidos, vibraciones, como si algo se estuviera rompiendo bajo la ciudad. ¡Drones!, gritó Elara mirando el monitor de frecuencia. «Están escaneando todas las señales. ¡Cierra el canal!», ordené a Dax. «Ya es tarde. La información ya está afuera». Un zumbido atravesó nuestras cabezas. Una frecuencia aguda, dolorosa. Me tapé los oídos. Sangre comenzó a salir de la nariz de Elara. Dax cayó al suelo, convulsionando. «Bloqueadores están activando pulsos neuronales para desactivar nuestras conexiones cerebrales». Con dificultad, arrastré a Dax hacia una zona blindada. Elara se desmayó. Yo apenas podía ver. Y entonces cesó. El silencio volvió. No el de antes, uno más profundo, más real. Los archivos habían sido enviados, la red destruida, la verdad liberada. Minutos después, cuando salimos al mundo exterior, vimos el caos. Gente corriendo, autos detenidos, antenas cayendo. La sociedad estaba en pausa, como si el mundo estuviera conteniendo la respiración, y entonces comenzaron las transmisiones. Proyectores en edificios, radios antiguas, parlantes de emergencia, todos repitiendo lo mismo. Las imágenes del núcleo, las confesiones, las pruebas, y el rostro de Aiden hablando para millones. Al principio hubo gritos, rabia, incredulidad, pero luego algo cambió. Silencio, conciencia, despertar. En los días siguientes, las instituciones comenzaron a caer. Gobiernos renunciaron, líderes huyeron, corporaciones fueron vaciadas por dentro. Y lo más extraño, los Taerin desaparecieron, como si nunca hubieran estado. No hubo invasión, no hubo resistencia, solo vacío. Pero sabíamos que eso no era el fin, era el principio, porque el verdadero enemigo no era la raza alienígena, era nuestra disposición a obedecer, a ceder, a mirar hacia otro lado. Yo aún me escondo, no por miedo, por estrategia, porque vendrán otros, nuevas máscaras, nuevas voces que intentarán decirnos qué pensar, pero ahora tenemos memoria, ahora tenemos las cicatrices. Y yo tengo una promesa, nunca olvidaré a Aiden y nunca dejaré que el mundo vuelva a dormir. A veces la verdad no nos libera, nos rompe, pero es solo a través de esas grietas que entra la luz. ¿Y tú? ¿Crees que el mundo está preparado para enfrentar la verdad completa, sin filtros ni mentiras? Déjalo en los comentarios. Quiero saber tu opinión. Y si esta historia te hizo pensar, no te vayas. La próxima ya está apareciendo en tu pantalla. Nos vemos allí.